Mire, me acompaña en cabina un empresario experto en temas financieros, Óscar Cerrato Félix, a quien tengo el gusto de conocer hoy, y le invitamos para platicar de esta propuesta. Desde hace ya tiempo que yo venía escuchando este tema en conferencias de prensa, con empresarios, en la iniciativa privada de esta propuesta, pues de crear un fideicomiso para combatir el tema de inseguridad. Y pues se escuchaba y luego se dejaba de escuchar en entrevistas, en conferencias de prensa, cuando entrevistamos a empresarios. Y bueno, esta semana se dio a conocer el anuncio de este fideicomiso que será fondeado a través de un impuesto adicional a empresas con más de 100 empleados, 1% más, y que será utilizado para reforzar la seguridad de la entidad. ¿Cómo funciona este fideicomiso? Pues empresarios están avalando, el gobernador ya agradeció, ya felicitó a los empresarios por esta medida. ¿Cómo funciona? Para esto invitamos a Óscar Cerrato. Óscar, buenos días. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Un placer Muchísimas estar aquí gracias. contigo. Cuéntenos, a ver, ¿cómo funciona? Principalmente, ¿qué es y en qué consiste más bien este fideicomiso? Que pues entiendo, Sí. El principal argumento objetivo es combatir la inseguridad que vivimos. Sí, bueno, primero hay que acotar, ese fideicomiso no existe. No existe. No existe, es una idea que un grupo de empresarios, un muy pequeño grupo de empresarios, viene madurando desde hace algunos años, donde dice, podemos nosotros ayudar en el tema de seguridad y lo podemos ayudar con recursos, diciendo vamos a financiar el que se cree una nueva base de policías, darles equipamiento, darles apoyo a los policías y a las distintas corporaciones, pero es un fideicomiso que no existe y además los empresarios, este pequeño grupo de empresarios, pues decidieron de que las grandes empresas, donde presumiblemente algunos de ellos tienen más de 100 empleados, Ajá. van a aportar un 1% más de lo que hoy en día pagan al Estado para que se vaya un fideicomiso. Ajá. Ese impuesto es 1%, del 3 pasarían al 4%. De 3 pasaría al 4%. Ok, sí. Y son 937 empresas las que se estiman, se recaudaría entre 70,000 y 80,000 pesos por empresa, y esto se aplicaría a más de 100 empleados, a las empresas que tengan más de 100 empleados, es decir, se incluyen 937 empresas que son las que se tienen contempladas. Este fideicomiso alcanzaría aproximadamente 70 millones de pesos, ¿es lo que tenemos o no? No, pretenden recaudar con este fideicomiso 923 millones de pesos. Ok, pero esto sería mensual, entiendo, Sí, 70 millones de pesos. Sería un poquito más porque al final del año estaríamos hablando de más o menos 1,000 millones de pesos. Okay. 1,000 millones de pesos en el año y vamos a hablar más o menos de 1 millón de pesos por empresa, entonces estamos hablando de 82 pues es mucha lana, 82,000 pesos. Es mucho dinero. Esta idea la copian presumiblemente de Chihuahua, donde en Chihuahua por este mismo concepto pues no son 1,000 millones de pesos, son más o menos 250, 270 millones de pesos. Nada les prohíbe a estos empresarios decir yo me meto la mano a la bolsa para crear una fundación que apoye estas causas. Lo que están diciendo es que el Estado, coercitivamente, como es el cobro de impuestos, cobre y me lo dé a mí. Ok, que pase las arcas de Hacienda. Sí, o sea, se van por la fácil, Ajá. que Hacienda vaya y lo cobre. Y luego me lo regresas. Y luego me lo entrega Me lo a mí, entregas. porque yo lo voy a administrar en un fideicomiso. Que insisto, el fideicomiso no existe más que en su mente. Tendrían que aclarar, bueno, tendría que haber un comité que se encargue de fideicomiso. Ese fideicomiso lo va a crear el gobernador. O sea, no lo crean los empresarios. Ajá. La misma iniciativa de ley que manda el gobernador, no los empresarios, porque ellos no tienen derecho a iniciativa, dice el Ejecutivo va a crear el fideicomiso. ¿Y el Ejecutivo lo operaría? Y el Ejecutivo va a poner las reglas. Okay. En las reglas que estos empresarios proponen dicen, pues nosotros nos vamos a sentar en la mesa y vamos a repartir el pastel, donde va a haber un consejo de 20 empresarios y 4 funcionarios públicos. Pero eso es lo que los empresarios, estos 20 empresarios que quieren manejar recursos públicos, pues dicen, esa es su intención, veremos si el gobernador les hace caso y les cumple la promesa de decir, sí, los voy a dejar a ustedes que manejen dinero público, pásenle ustedes, lo cual pues está por verse. Porque si es un impuesto, pues pasa al Estado y lo tiene que ejecutar el Estado, ¿no? El Estado lo tiene que ejecutar
y las reglas de gasto público aplican. Transparencia. Licitaciones públicas, de obras, etcétera. Entonces, esto que en apariencia es buena idea, decir vamos a apoyar la seguridad, pues tiene muchos vicios. Primero, porque no es función de los empresarios resolver el tema de seguridad. Para eso está el gobierno. Y las dependencias de seguridad pública. Bueno, la razón de ser del gobierno, o sea, ¿para qué tenemos un gobierno? Pues para proveernos seguridad. Y si el gobierno no puede proveernos seguridad, pues es un gobierno fallido, ¿no? Entonces, ya fracasó en toda su razón de ser. Entonces, el que vengan los empresarios a decir, a salvarnos de alguna fracasaste manera, y yo te voy a salvar con 923 millones de pesos. Sé que suena mucho dinero, 923 millones de pesos. Pero en realidad, pues... Sobre todo aquellos que traemos 20 pesos en la bolsa, ¿no? O sea, pero para darles una idea, el gobierno pretende gastar este año 89 mil millones de pesos. O sea, estos 923 millones de pesos es un poquito arriba del 1% del presupuesto total del Estado. Ahora, con las modificaciones que hicieron esta semana, donde el gobierno dice vamos a tener más participaciones federales, va a recibir 1.267 millones de pesos más de participaciones federales. Si el gobernador se ajustara a su idea original de presupuesto, pues no necesita cobrar 923 millones de pesos a las empresas, porque ya va a tener esos recursos extras, ¿no? Ahora, ¿fueron considerados, usted es empresario, sí, fue considerado todo el sector de empresarios para esta iniciativa, esta propuesta? Por supuesto que no. O sea, entonces se está haciendo esto en grupito. Es un grupito de empresarios que hay que decirlo, no son líderes empresariales, porque ningún líder empresarial responsable levantaría la mano para decir, que me cobren más impuestos. Cóbrame más impuestos. Para meterse la mano a la bolsa y decir, ahí te va. Sí, ni son representantes de un sector empresarial, representan sus intereses particulares y es un grupo pequeño que no consultaron al resto de los empresarios. Algunos de ellos lo están haciendo de muy buena fe, hay que decirlo. Por el tema de la inversión, de atraer obras y recursos al Estado, esos son los argumentos también. No, y otros, pues evidentemente tienen negocios con el Estado, ¿no? O sea, muchas de las caritas que veíamos. Sí, o sea, tampoco hay que ser ingenuos de que hay intereses de apoyar a este gobernador para darle más recursos. ¿Por qué? Pues se les va a regresar en obra pública, pero no es una iniciativa del empresariado. Es una iniciativa de algunos empresarios, grandes empresarios, algunos de ellos, otros no, donde están diciendo pues que le cobren a estas 1,000 empresas o estas empresas con más de 100 empleados para que me lo den a mí porque yo lo voy a gastar. Sí, ahora, ¿se pueden amparar los empresarios que no quieran ser parte de este fideicomiso y de pagar ese 1% de impuestos? Sí. Y bueno, ¿cómo garantizar que en efecto sí se cumpla la seguridad en el tema y cómo tomar decisiones? Porque me imagino que va a haber un comité que va a ser mixto esto para operar y decir, a ver, 100 millones de pesos se van a ir para acá, 300 para allá, o vamos a comprar esto. ¿Quiénes si van a comprar chalecos, por ejemplo, para darle a municipales o a estatal? No sé, pensando... Bueno, ¿quién va a revisar estas órdenes, esas licitaciones para comprar ese equipamiento o las cámaras de videovigilancia? Porque uno de los temas que yo me acuerdo que entrevistábamos a muchos empresarios y que decían el tema, bueno, ahí están mis cámaras, las del Estado no sirven, las del C5. Bueno, estamos dispuestos a apoyar, a sumarnos, queremos garantías de seguridad en carreteras, en inversión. Y esa narrativa la he venido escuchando desde algún tiempo. Pero entonces, ¿la seguridad va a quedar en manos de los empresarios o una parte de la seguridad del Estado va a quedar en manos de los empresarios? No, por supuesto que no. Los empresarios no se pueden meter a una función que constitucionalmente está reservada para el Estado, ¿no? Contestando a tu primera pregunta, sí se pueden amparar. Un amparo cuesta mucho dinero y es tardado. O sea, no es que te vayas y te ampares y ya al siguiente día te dan el amparo. Tienes que contratar abogados especializados y tardar algunos meses
o hasta años para tener una resolución favorable. Okay. Y ese amparo pues va contra la empresa, pero mientras tú estás amparado tienes que seguir pagando, o sea, tendrías un doble costo. El otro tema, ¿quién va a decidir? Pues este comité técnico, presumiblemente, de acuerdo a lo que ellos han dicho, van a recibir propuestas y ellos decidir cuáles son las mejores. ¿De quién van a recibir propuestas? Pues de las corporaciones, de los municipios, diciendo yo necesito dinero para este proyecto y teóricamente lo van a hacer con licitación, con transparencia y lo van a asignar a las mejores propuestas que reciban, pero esa es la teoría. Y en la práctica es donde tendríamos... En la práctica, pues si no consultaron a nadie para decir vamos a subir el impuesto, pues ya te imaginarás a quienes van a consultar, pues entre ellos mismos, ¿no? Donde en Chihuahua sí ha habido controversias de que han dado dinero a organizaciones asistenciales o la sociedad civil donde ellos mismos participan, ¿no? O sea, en patronatos, en cosas a patronatos donde son juez y parte. Entonces, es una mala idea porque el empresariado no tiene nada que hacer con esto. Y estoy dispuesto a apostarte no mucho dinero porque pues los 20 pesos que traen en la bolsa. Los 20 pesos que traigo en la bolsa, de que la seguridad no se resuelve con 923 millones de pesos. Okay. O sea, es dinero adicional que va a salir del bolsillo de los patrones, que va en perjuicio de la competitividad, va en perjuicio de las percepciones laborales de los trabajadores, inhibe el crecimiento de las empresas, pero con 923 millones de pesos, no seamos ingenuos, no se va a solucionar el problema de seguridad, porque es un problema de una estrategia de seguridad fallida que viene desde hace 6 años, es un problema de voluntad política porque pues, en las colonias y en los pueblos pues no tenemos que tapar el sol con un dedo, la gente sabe quiénes son. A ver, como dicen, ¿el pueblo es pura faramaya entonces? Por supuesto que sí, por supuesto que es una buena intención aparentemente, pero es una pésima decisión que el empresariado quiera subir los impuestos, que además tampoco hay que ser tan ingenuos, no es el empresariado, es un pequeño grupo que va de la mano con el gobernador y el responsable, pues no hay que irnos muy lejos, es el que firma la iniciativa, es el señor gobernador, que quiere 923 millones de pesos, ¿por qué? Porque quiere más dinero, como todo gobernante, o sea, no, en esa parte también todos los gobernadores quieren subir los impuestos y quieren más dinero porque no les alcanza, ¿no? En un paquete en donde decían que no iba a haber o que no se iba a subir impuestos, pero finalmente ya veíamos que sí, luego que siempre no, y dieron reversa en algunos impuestos que venían ahí precisamente en el paquete económico en varios temas, en prestación de servicios profesionales, el uso o goce de bienes inmuebles, enajenación de bienes inmuebles y venta final de bebidas alcohólicas que ya aparecen en cero, pero que tenían ahí. Sí, aparecen en cero en la ley de ingresos. Hay que acotar. No pueden aparecer en ley de ingresos, cosas que no existen en la ley de Hacienda. Hasta ese desaseo en la presentación de una carta que manda el secretario de Hacienda al Congreso. Fue tema esta semana, pues, esto. Sí, fue esta semana. También eliminan la pretensión de cobrarles piso a la Cruz Roja y a bomberos que les querían quitar del 23% dinero. 23% para el Estado, 77% para... 23% para el Estado y renuncian a la pretensión de subir a placas, a revalidación de placas. Ojo, se crea algo que no entiendo del todo, que a los carros antiguos les van a cobrar casi el doble de lo normal por la expedición de placas, ¿no? Entonces, si usted tiene un carro antiguo... El 37% era de incremento, no recuerdo exactamente. No es nuevo esto. Okay. A los carros antiguos hay una placa de carro antiguo que se va a crear donde le va a costar casi el doble de lo que cuesta la placa normal, lo cual es un absurdo porque una placa es una placa y pues no puedes cobrar diferenciado. Y tampoco definen qué es un carro antiguo, ¿no? ¿Modelo qué? O ¿a qué se refieren con modelo, con año? Todos tenemos carros antiguos en esta ciudad, o sea, si tú ves los carros que circulan en la ciudad, pues mi carro tiene 5 o 10 años, a lo mejor mi carro ya clasifica como antiguo porque es arbitrario. Ojalá que podamos hablar de este tema y de las letritas chiquitas que no vemos, el tema de que nos vamos a veces, como decimos, con la finta, y hay muchas cosas que observamos y que fueron tema de conversación y que se exponían precisamente esta semana y pues generaba ahí muchísima polémica, todo este tema de la propuesta del fideicomiso, el tema del paquete pues aprobado, etcétera. ¿Algo con lo que quiera cerrar, Oscar, para la audiencia que está atenta a este tema? ¿Y cómo vamos a arrancar el 2025 también? Sí, yo diría, las buenas noticias es de que
fuera de un nuevo impuesto, un nuevo derecho que crea a los cazadores cinegéticos, ya eliminan todos esos incrementos, más el 1% de las empresas de 100 empleados. Que se mantienen. Pues. Que se mantiene la intención del gobernador de hacerlo. Yo creo que el año que entra va a ser muy complicado desde el punto de vista económico. O sea, la economía familiar, pues hay que cuidar el dinero. Bueno que el gobierno decida no subirnos la revalidación de placas. Malo de que le pegan a la competitividad, porque esto va a inhibir que las empresas crezcan, la competitividad del Estado, la atracción de nuevas empresas grandes, porque pues ya vamos a cobrarles más que otros estados en impuestos sobre nómina. Y el tema de seguridad, desafortunadamente, se está tomando un atajo para patear el bote hacia enfrente. Vamos a tener ahora decir, ya que venga el fideicomiso, ahora sí vamos a tener seguridad, lo cual es falso. La seguridad empieza... Hoy, ahora y desde siempre tendría que ser así garantizada. La seguridad empieza cuando un gobierno decide hacer lo que tiene que hacer. Y hasta ahorita no lo ha querido hacer. Entonces hay que cuidarnos, cuiden a sus familias, porque al final del día la célula básica de la sociedad es la familia, y tenemos que en estas semanas que vienen pues cuidarnos entre nosotros, porque el gobierno no lo va a hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Óscar Cerrato, empresario y experto en tema financiero, compartiendo, y pues nos queda claro que es uno de los empresarios que no está a favor de este fideicomiso y que aparentemente pues no fue considerado.